Buenas noches. Un motivo más de estar en contacto con los cibernautas y con los amigos en la red. Hoy vamos a hablar de dos metáforas muy importantes. La primera condicionada en nuestra década y en la vida de la humanidad. Es la metáfora que hemos denominado negativa. Nos ha traído falsas noticias, angustias, temores y a muchos pérdidas de sus familiares. Y sobre todo el desarraigo y la incertidumbre de qué pasará mañana. ¿Nos salvaremos o moriremos? Y la metáfora que vamos a construir hoy es la metáfora de vida. Hay un grupo de profesionales en Colombia trabajando acuciosa y juiciosamente por encontrarle una luz en el camino, una luz que es posible. Es la metáfora de la vida. Este es el colectivo de periodistas en acción y les damos la bienvenida para un tránsito de una construcción de esa metáfora positiva. Bienvenidos. Estamos pues convocados hoy para construir algo muy positivo, algo de la mano de quienes están trabajando desde hace años, dada su experticia, su conocimiento y la puesta en escena de una solución a esta metáfora de la vida. Hoy estamos en presencia de uno de los médicos más importantes dedicados a la investigación y al estudio de los virus y de otras enfermedades más. Es el director del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Es el doctor Bernardo Camacho, que para este programa es un honor tenerlo acá y es el portador de los adjetivos, los verbos y las frases que nos van a llevar a terminar un espacio más con una mirada positiva de la vida. Doctor Bernardo, es un honor, bienvenido. También para mí es un gusto estar en este importante programa y en esta red tan interesante para difundir información científica seria que realmente nos ayuda a comprender lo que está ocurriendo con esta pandemia. En este momento y en la plataforma, como siempre, nos acompaña Camilo Poveda, quien hará la interlocución. Camilo, bienvenido. Estamos en presencia de la persona que dirige uno de los estudios más importantes, que se llama Proyecto PC COVID-19. Bienvenido, Camilo. Alfredo, muy buenas noches para usted, para todos nuestros usuarios y para el doctor Bernardo. Es un honor tenerlo acá, que esté con nosotros. El doctor es médico de la Universidad Nacional, tiene un diplomado en transfusión sanguínea en una universidad en París, en Francia, especialista en servicios de gerencia de la salud, ha trabajado en la Secretaría de Salud Distrital, bueno, en fin. Creo que es la persona idónea para tratar este tema que nos ocupa, por el que tanto hemos sufrido, y creo que hoy el programa es para ustedes, un programa didáctico, un programa familiar y un programa muy pedagógico. Entonces entremos en materia. El tiempo es muy corto y tenerlos a ustedes en este momento es muy importante. ¿Cuál es el proyecto que atañe a ustedes y que es tan importante para la sociedad colombiana y para la ciencia en este momento, doctor Bernardo? Bueno, este proyecto denominado PC COVID-19 es un proyecto que se estructuró con un grupo de investigadores muy importante de varias instituciones, con el grupo CREA, que es un grupo muy prestigioso de investigación de la Universidad del Rosario, bajo la dirección del profesor Juan Manuel Anaya, el grupo Genoma CES, del profesor Esteban Gallo de la Universidad y la Clínica CES de Medellín, de la Universidad FUTS de Bogotá, Ciencias de la Salud, de nuestro Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, IDVIS, vinculado a la Secretaría Distrital de Salud. Tenemos el apoyo de la Secretaría, de la Alcaldía de Bogotá y de la Alcaldía de Medellín. Y este grupo entonces hemos forjado ya desde mediados de marzo, recién comenzaron los casos, a estructurar un proyecto que consiste en demostrar que el plasma de los pacientes que han sufrido el COVID-19 de una manera severa, que han estado hospitalizados,
pero que se han recuperado, esos pacientes realmente generan unos títulos de inmunidad y de anticuerpos muy altos, y nosotros entonces el estudio lo que ha diseñado es dos fases, una fase de estudio piloto que ya terminó y daré comentarios ahora, y una fase que está en curso de un estudio controlado aleatorizado, que es muy importante porque son los estudios controlados aleatorizados los que dan la evidencia científica suficiente para demostrar un hecho que, como el que queremos demostrar, y es que el plasma de convalecientes realmente es eficaz, medido bajo criterios científicos y parámetros bien determinados, cuando establecemos dos grupos, un grupo que se aplica el plasma, 45 pacientes, un grupo de control que no se le aplica el plasma, que reciben el tratamiento estándar o convencional en las clínicas de Occidente de Bogotá, Medellín de Bogotá y clínicas CES de Medellín. Entonces hay una serie de variables que se controlan y se miden si efectivamente los pacientes que reciben el plasma, ambos que entren al estudio y se compara, realmente es eficaz y además seguro. Ya demostramos la seguridad y en el mundo hoy se ha demostrado la seguridad y ya empiezan a haber resultados muy interesantes de la eficacia respecto a algunas variables muy importantes que tiene el plasma de convaleciente. Doctor, ¿qué es el plasma? Bueno, el plasma es la porción, una de las porciones de la sangre, podemos decir la porción líquida, conformada por agua, albúmina, proteínas. Es el vehículo a través del cual van y vienen muchísimas proteínas que cumplen funciones distintas. Las células a través de este plasma se movilizan en el cuerpo. Y entonces el plasma, cuando se obtiene la sangre total y se hace un proceso de centrifugación o de sedimentación, ahí se divide en tres capas. Una capa amarilla, que es el plasma es amarillo, una capa intermedia de leucocitos y plaquetas, y una parte roja que corresponde a los glóbulos rojos, millones de glóbulos rojos en sangre. Entonces la parte líquida de la sangre es el plasma, y a través de este plasma circulan cientos, miles, si se puede decir, de sustancias, proteínas que cumplen funciones fundamentales en el organismo. Digamos que se trata de, si el término es propicio, extraer o tomar unas muestras de los pacientes convalecientes. Todos los pacientes que han sufrido el rigor del COVID son o quedan habilitados para hacer esas muestras y hacer el estudio, o algunos no. No, es una pregunta muy importante. Este virus nos está enseñando muchas cosas. Es un virus distinto a otros coronavirus, por supuesto hace parte de esta familia, pero tiene unas características que lo diferencian de los otros virus, del virus SARS-CoV-1 del 2002 que apareció como un brote epidémico en China y en Corea del Sur, y del virus MERS, que es el virus respiratorio del Medio Oriente, que apareció en la península árabe en 2012, pero fueron brotes epidémicos muy puntuales. Entonces, este virus tiene estas características. En el 80% de las personas que se contagian con el virus transitan en un cuadro o asintomático, ningún síntoma de los clásicos síntomas, o tienen síntomas muy leves, un estado como gripal, en algunos pacientes una fiebre pasajera, un dolor de cabeza también pues pasajero, alguna molestia, y pasa. Lo estamos viendo incluso con compañeros que han tenido la circunstancia de tener este contagio. Pero en un 20% el virus genera una condición de enfermedad mucho más marcada. Y por supuesto, en el grupo de personas de la tercera edad, de más de 65, 70 años, con algunas afecciones como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar previa y otra, hipertensión arterial. Y en ese grupo genera enfermedad severa. Hay algunas personas que sin tener estas
lo que nosotros llamamos comorbilidades, o sea, otras enfermedades de base, hacen este cuadro severo y normalmente requieren hospitalización porque sienten que no tienen suficiente oxígeno, aire, sienten fatiga, se asfixian y por eso requieren ir a un centro hospitalario para que le den ese soporte y otras medidas que están establecidas. Y algunos de estos pacientes siguen evolucionando, incluso personas sin tener estos antecedentes que he mencionado, jóvenes, lo hemos visto, incluso colegas médicos que evolucionan a un cuadro muy severo respiratorio y requieren ventilación, unidad de cuidado intensivo, y algunos de ellos pues mueren por un fenómeno fisiopatológico, o sea, la complejidad que hace este virus, y es algo que llamamos tormenta de citoquinas, es decir, una respuesta hiperinflamatoria del organismo, que especialmente se ve muy reflejada en el tracto respiratorio, y también algunas otras respuestas, como por ejemplo un síndrome hipercoagulante, una trombosis de órganos y sistemas que afectan al individuo y que en última instancia van a conducir a la muerte. Pero lo que se ha encontrado es que en las personas asintomáticas, esas que mencioné, de un estado gripal ligero, alguna molestia o no tienen síntomas, es el 80% por fortuna, no producen niveles de anticuerpos que sean adecuados para poder tomar esos plasmas y poderlos involucrar, por ejemplo, como parte de una terapia a quien está enfermo. Solamente los pacientes que son muy severos, hospitalizados, desarrollan esta altísima inmunidad. Son anticuerpos que se denominan neutralizantes porque neutralizan de manera específica este virus, y otros anticuerpos llamados anticuerpos totales de tipo IgG, IgA, IgM, pero especialmente IgG e IgA, que son los que estamos midiendo, y esos anticuerpos unidos a otra serie de sustancias también presentes en el plasma son los que van a ayudar en este plasma que se colecta por procedimientos de plasmaféresis. Doctor Camacho, usted nos contaba que ataca levemente a unas personas, medianamente a otros y severamente a otros. ¿Por qué? ¿O a qué se debe? ¿Por bajas defensas? ¿O cuál es la razón? Pues todo eso está en estudio, ¿no? Porque todavía no hay explicación incluso por qué a personas jóvenes las ataca de una manera tal que las puede llevar incluso a la muerte. Todos hemos escuchado en las noticias médicos jóvenes alrededor de 35, 40 años que resultan afectados y los desenlaces son fatales. Todavía no está muy claro ciertos aspectos, por ejemplo, que pudiesen estar asociados con algunos sistemas complejos en el organismo, como el sistema HLA, el sistema de histocompatibilidad, que también influye de manera importante en las defensas del individuo. Entonces, todavía está en estudio por qué a unos individuos. Está claro que en las personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con afección pulmonar previa, el virus es muy virulento, entre otras razones porque estas personas tienen unas condiciones de defensa y de inmunidad mucho más reducidas que una persona que no tenga estas condiciones. Entonces, pareciese que el virus aprovecha también estas bajas defensas del individuo. Por eso es que se hace tanto énfasis en la tercera edad, en las personas de más de 70 años, que tienen alto riesgo de muerte. Se estima que 2 de cada 3 personas con estas condiciones que he mencionado, diabetes, hipertensión, obesidad, más de 70 años, fallecen cuando ingresan a la unidad de cuidado intensivo, y por eso pues todos estos desenlaces que se presentan con ocasión de todo este fenómeno que desencadena el virus. Antes de invitarle a que dibujáramos un poco más el proceso de la toma y el proceso que hacen ustedes en el laboratorio, quisiera hacerle una pregunta. Estados severos está bajo unos protocolos que han diseñado casi de urgencia,
y es blanco positivo de anticoagulantes, de antibióticos, de antiinflamatorios. Ese paciente que ha sido plurimedicado o muy medicado a través de muchas líneas para salvar su vida, es potencialmente un donador si a bien sale con vida del hospital. Pues hay muchos tratamientos, ¿no? Se están utilizando lo que se llaman los corticoides por su efecto antiinflamatorio, ¿no? Se ha demostrado, no en la fase inicial, sino un poco en la fase ya de severidad. Los pacientes que reciben dexametasona, por ejemplo, estos pacientes se coloca simplemente para contrarrestar el fuerte efecto hiperinflamatorio que ocasiona el virus. Se utilizan también anticoagulantes por el efecto procoagulante que también se desencadena toda la cascada, dijéramos, de la coagulación y la coagulación intravascular, trombótica, que se ocasiona también en algunos individuos por el daño endotelial que el virus genera en algunos individuos, y de ahí se genera todo este fenómeno trombótico. Algunos pacientes se asocian infecciones, entonces deben recibir los debidos antibióticos. En general, ese es el esquema, además del soporte de oxígeno. Pero algunos pacientes evolucionan hacia cuadros muy severos que requieren ir a la unidad de cuidado intensivo, requieren soporte ventilatorio mecánico por varios días. Algunos pueden salir, dependiendo de esas comorbilidades que he mencionado, y otros pacientes pues no salen y fallecen. Entonces ahí se manejan distintas condiciones médicas y farmacológicas dependiendo de cada situación concreta en que se encuentra el paciente, pero en general se utilizan corticoides, se utilizan antibióticos, soporte ventilatorio de manera general. Doctor Bernardo, ya empiezan nuestros televidentes, nuestros oyentes, nuestros usuarios a preguntar. Preguntan desde Tunja, Boyacá. Doctor, ¿eso quiere decir que a las personas que ya se curaron del COVID no les vuelve a dar COVID-19? No está demostrado eso, porque además se ha encontrado que las defensas o la inmunidad parece ser que es temporal. Eso todavía está en estudio. ¿Qué tanta perpetuidad, qué tanta permanencia de estos anticuerpos protectores tiene el individuo? Hay estudios que han demostrado que puede volver a haber una reincidencia, pero mucho más leve que lo que fue el primer caso. De suerte que repito, por ejemplo, en la mayoría de los pacientes asintomáticos no hay formación de anticuerpos, es decir, no se genera de manera permanente estos anticuerpos para decir que quedan con una protección. De hecho, las personas que han tenido el COVID de manera sintomática o leve, se les sigue insistiendo en que mantengan las medidas de protección como si no lo tuviesen, para evitar una reinfección con el virus y que pueda venir un cuadro eventualmente más severo. No está claro todavía, incluso es uno de los temas con relación a la vacuna, si una vacuna puede tener un efecto de protección por mucho tiempo o hay que volver a hacer un estímulo con una nueva dosis de vacuna, si la respuesta en los adultos mayores es adecuada y en los niños también. Hay muchos interrogantes frente a todos estos temas y el comportamiento y la inmunidad también no muestra claramente tendencias. Por ejemplo, nosotros encontramos pacientes que han estado hospitalizados severos, que los seleccionamos para ser donantes de plasma y no encontramos, por ejemplo, anticuerpos, no los podemos aceptar para que donen ese plasma. Pero en un grupo en general importante del 60 o 70% de las personas que han tenido cuadros severos, pero no con ventilación mecánica, esas personas sí desarrollan títulos altos de anticuerpos, que es lo que nosotros aprovechamos, tomar esa sangre, obtener el plasma, congelarlo, prepararlo y tenerlo disponible para ser usado por ahora en el contexto de la investigación que está en desarrollo en este proyecto PC COVID-19.
Mientras desarrollamos la siguiente pregunta, quisiera pedir su venia para rodar unas imágenes que el Instituto nos ha permitido tener de fondo y ver un poco, ilustrar. Hay varios colegios, alumnos en presencia de esta charla y ver un poco el proceso mientras vamos dialogando. Una pregunta que me llega también. Una dama que estuvo embarazada, que está embarazada o que tuvo hijos, ¿es donante si llegase a tener el rigor del COVID-19? Bueno, pues ese es un tema, por ejemplo, que tiene que ver. Quiero uno de los criterios que estableció el INVIMA es no mujeres que podrían eventualmente estar presentes en el plasma y poder afectar al individuo que va a recibir el plasma. Entonces se decidió que si había mujeres que se hubieran recuperado del PC-COVID-19 con el cuadro severo, no hubiesen tenido antecedentes de embarazo. Así de que en general los antecedentes de embarazo para un donante de sangre común y corriente no son un factor que impida ser donante de sangre, pero en el caso del protocolo que se estableció, sí se acordó, o así nos lo determinó los requerimientos del INVIMA, no aceptar a estas personas, a estas mujeres que han tenido antecedentes de embarazo como posibles donantes, así tengan títulos muy altos de anticuerpos para el COVID-19. Nos pregunta Ángela Asa Mayorga. ¿Es verdad que las personas con tipo de sangre A positivo son más propensas a contraer el COVID-19 y las O son menos propensas? Bueno, también es algo que está en investigación. La razón es que las personas del grupo sanguíneo A, los grupos sanguíneos son azúcares que están pegados en la superficie, en la membrana del glóbulo rojo. Específicamente es un azúcar en el caso del grupo sanguíneo que se llama N-acetilgalactosamina. Y resulta que hay una estructura en el virus que se llama la espiga, el spike, que tiene una estructura similar a este azúcar. Entonces, lo que ocurre con los pacientes O, por eso se dice que son pacientes que están relativamente más protegidos, pero eso está en investigación también. Pues las personas que son del grupo sanguíneo O tienen anti-A y anti-B. Entonces, esos anticuerpos naturales anti-A, anti-B, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una persona del grupo O recibiese una unidad de sangre A? Pues hay una reacción, porque esos anticuerpos se forman de manera natural en los primeros meses de vida, se denominan anticuerpos naturales de los grupos sanguíneos. Por eso es tan peligroso que una sangre incompatible, por ejemplo, un individuo del grupo al recibir una sangre A o B, al transfundirse hace una reacción hemolítica severa que incluso puede llevarlo a la muerte. Sanguíneo, a pesar de que en la población había un número muy grande. Entonces todavía son hechos que no se pueden tomar, digamos, datos concluyentes de si efectivamente tener un determinado grupo
sanguíneo protege. Nosotros que recibimos aquí pacientes donantes que han padecido el COVID severo, hemos tenido de todos los grupos, A, B, O y AB. Entonces, no es tan claro que una persona que sea el grupo sanguíneo O esté protegida por tener este grupo sanguíneo. Ya hay experiencias médicas intrahospitalarias sobre pacientes que han sufrido el rigor del COVID. ¿En qué momento, quién toma la decisión y quién autoriza tomar las muestras a un paciente hospitalizado e implementar, así sea a nivel experiencial, la terapia de la que estamos hablando? Pues es una pregunta muy importante. Cuando se diseñan estudios de investigación, especialmente un estudio que se llama controlado o aleatorizado, lo primero que tiene que hacer un estudio riguroso es evitar lo que se llaman variables de caso de COVID-19 que podrían confundir frente a los resultados de los que se aplica el plasma de los que no se aplica. En general, en el estudio que se diseñó tanto en la fase piloto como en la que está en desarrollo en este momento, el estudio controlado aleatorizado, que debo decirlo, en ese estudio, en el día 0 que se selecciona el carga viral, se determinan parámetros también de imágenes radiológicas, especialmente de la cavidad de respiratorios, se hacen análisis clínicos diversos y luego se transfunde el día 1 y 2, ya explico en qué momento se decide esa transfusión, 250 mililitros y 250 de lo que hemos dado en llamar este plasma hiperinmune, y en el día 4, 7, 14 y 28 se vuelven y se toman estos exámenes tanto al grupo de los que reciben el plasma como al grupo de los que no reciben el plasma. Y al final de todas estas valoraciones se determina con las respuestas clínicas y los distintos desenlaces que evidentemente demostrar la contundencia de que el plasma hiperinmune es eficaz. ¿Qué se decidió en este estudio? Tanto en el estudio piloto como en el controlado aleatorizado. Se decidió que los pacientes que se internan en las clínicas de Occidente, MEDRI y CES de Medellín, en las primeras 72 horas, ojalá en las primeras 48 horas, reciban este plasma. Apenas llegan con su cuadro severo, entonces lo que se hace es tomar todos los exámenes que he mencionado, y el día 1, puede ser al siguiente día de la hospitalización, se transfunde la primera unidad de plasma que nosotros enviamos, y el día 2 la segunda, y de ahí se hace la secuencia de exámenes el día 4, 7, 14 y 28. Entonces, incluso la semana pasada han salido algunas publicaciones que se ha demostrado que los pacientes que se transfunden con altos títulos de anticuerpos y se transfunden tempranamente, o sea, tan pronto se hospitalizan, tienen una una menor mortalidad, pero significativamente menor mortalidad, por encima de un 55%, frente a los pacientes que se transfunden con plasmas de bajos títulos y que se transfunden más tardíamente. Entonces, de manera general se encuentra que primero se requiere tener plasmas de altos títulos. En muchos países del mundo se transfunde plasma. Yo veo en las redes que dicen que qué misterio tiene transfundir un plasma, que se transfunde hace muchos años. Pues si no se determinan y se cuantifican los anticuerpos, pues no tiene sentido transfundir plasma que no tenga anticuerpos. Es determinante. Yo pienso que hay una singularidad del estudio de Colombia. Es el estudio que más altos títulos de anticuerpo tiene en un plasma para mirar su efecto en los pacientes. Y de otra parte, es muy importante que tan pronto ingresa el paciente a la institución hospitalaria, pueda ser transfundido para evitar de que evolucione rápidamente. Hay pacientes que ingresan un día y en 48 horas están en la UCI y en 5 días
fallecen los pacientes. Es muy agresivo en algunos pacientes la evolución. Entonces, como no se sabe ese paciente severo si va a evolucionar hacia un estado más crítico que requiere la UCI, la intubación, o va a evolucionar hacia una recuperación, como son los donantes que nosotros estamos obteniendo, la propuesta de este estudio es que tan pronto como un paciente ingrese severo, una vez que demostremos esto, pueda ser aplicado el plasma, como parece ser que lo va a aprobar ahora Estados Unidos, a los pacientes para evitar muertes y complicaciones severas que pueden tener los pacientes. Doctor Bernardo y Camilo, perdón, me atravieso, pero un paciente que ya está hospitalizado y va a ser objeto de una transfusión de plasma, pero su cuerpo, en términos profanos, registra en el pasado, en el presente, como tuberculosis, como tantas enfermedades, ¿cómo se logra, digamos, la asepsia o cómo se logra tamizar ese suero que se le va a aplicar? Que esas otras infecciones registradas en el organismo no lo vayan a afectar finalmente. Pues lo que pasa es que, bueno, en el protocolo nuestro se excluyeron una serie de condiciones, por ejemplo, la obesidad, el paciente hipertenso, etcétera, para demostrar que esas condiciones no son las que están actuando negativamente en contra de la utilización del plasma. Eso se llama quitarle ciertas condiciones al paciente que pueden ser variables de confusión a la hora de analizar los resultados. Ahora, ya en la práctica, cuando se demuestre que evidentemente, independientemente de estas variables, los pacientes pueden ser transfundidos, pues se tendrán que transfundir los pacientes con esas condiciones que han mencionado, VIH o tuberculosis o cualquier otra condición, o pacientes con un cáncer. De hecho, muchos pacientes que hoy llegan a los centros hospitalarios, pues llegan con esas condiciones y lo que se espera es que prontamente, aplicado este plasma, puedan estos pacientes también beneficiarse. Probablemente pacientes con comorbilidades, es decir, hipertensión, diabetes, y sobre todo diabetes no controlada, con gran obesidad y otras condiciones graves, por ejemplo, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, EPOC, etcétera, tengan menos efecto el plasma de convaleciente que aquellos que no tienen estas condiciones. Pero en cualquier caso, la idea de este estudio es demostrar que independientemente de esto y específicamente, por eso hemos hecho esta exclusión en estos pacientes, el plasma de convaleciente sí es eficaz para obtener mejores resultados. ¿En qué medidos? Medidos en que estos pacientes van a tener menos necesidad de soporte de oxígeno, son pacientes que incluso 48, 72 horas manifiestan sentirse mejor, son pacientes que algunos de los síntomas y signos con los que han ingresado empiezan a disminuir o a desaparecer, y son pacientes que, en el caso, por ejemplo, del estudio piloto, encontramos que a los 8 días, en un grupo importante, ya estaban de retorno a casa. Va a ser muy impactante y muy importante la utilización de plasma de convaleciente como un recurso que va a ayudar a mitigar el impacto que esta pandemia está teniendo en nuestra sociedad y sobre todo en los centros hospitalarios y en las unidades de cuidado intensivo. Es un buen recurso para utilizar en momentos en que todavía no está claro la vacuna, cuándo va a llegar, qué eficacia va a tener, qué efectos, etcétera. En momentos en que tampoco está claro un tratamiento estandarizado farmacológico que diga con seguridad y alta certeza que ayuda a controlar esta grave virosis. Entonces el uso del plasma es una herramienta basada y fundamentada en la inmunología, en los aspectos fisiológicos del organismo, como una propuesta científica y alternativa de gran importancia que va a ayudar entonces a evitar que muchos pacientes terminen en situaciones más críticas. Doctor Camacho, hablando de estas pruebas piloto, de estos estudios piloto, ¿podríamos hablar de cifras? ¿A cuántos pacientes se les realizaron? ¿Qué porcentaje fue favorable? No, pues hay estudios muy interesantes. Por ejemplo, la Clínica Mayo en Estados Unidos lleva más de 50.000 unidades de plasma. Ellos inicialmente
tuvieron el concepto de utilizar el plasma de convaleciente con dos propósitos. Primero, demostrar que su seguridad, y ya se demostró que menos del 1% de los más de 50.000 plasmas aplicados a pacientes presentaban alguna reacción y muestra con una altísima seguridad su utilización. Pero ahora se han convencido y la misma Clínica Mayo ha entrado en la fase del diseño de un estudio controlado, aleatorizado, riguroso. Y hay otros centros, por ejemplo, el Mount Sinai en Nueva York también estableció un protocolo similar. Ya están empezando a aparecer protocolos de estos estudios controlados, aleatorizados, que no se hacen con grandes poblaciones, porque como son de estudios tan rigurosos, costosos, porque se hacen determinaciones de muchos parámetros, se hacen en poblaciones que estadísticamente se ha demostrado que con ese número de pacientes se puede demostrar la eficacia, y cada vez más estamos entrando en el terreno de estudios controlados, aleatorizados, que entre otras cosas debo decir que en la pandemia de SARS-CoV-1 en China no se hicieron de esa manera, hubo casos y series de casos, y en el MERS en los países árabes tampoco, y hasta ahora, por la característica de la pandemia que tiene hoy en el mundo, es que ya empiezan a aparecer estudios rigurosos, controlados, aleatorizados, que de manera contundente, científica, demuestran que efectivamente el plasma de convaleciente de alto título de anticuerpos es eficaz. Yo sé, por ejemplo, que en algunos países como México, Argentina, Chile, han colocado cientos de plasmas, pero ninguno de esos programas ha demostrado con contundencia científica y rigor científico que esos plasmas que han colocado a la población, cuáles han sido los resultados en su conjunto. Y en la ciencia hoy, lo importante es demostrar científicamente con parámetros que son muy rigurosos que realmente el uso del plasma de convaleciente, como lo está haciendo este proyecto PC-COVID-19, sí realmente cumple una función, sí se cumple el criterio de conseguir, de obtener el plasma de pacientes que llamamos superdonantes, o sea, pacientes que han desarrollado una altísima hiperinmunidad y que nosotros la medimos esos anticuerpos en su sangre y demostramos que tienen esos títulos y que ese plasma rico en toda esa inmunidad es el que va a beneficiar a esos otros pacientes severos y que evita que entren a un cuadro más crítico e incluso a la UCI y terminen eventualmente en muerte. Doctor Camacho, otro seguidor nos pregunta, Daniel Alberto Prada, ¿existen efectos secundarios por la donación de plasma? Buena pregunta. Dijéramos no, nosotros ya llevamos más de 20, 25 donantes, superdonantes de plasma, ningún efecto en la donación del plasma. El procedimiento es muy interesante, muy sencillo. El paciente que cumple todos los requisitos que he mencionado, de altos títulos de anticuerpos, que no tiene el virus, que cumple con los criterios de ser un donante normal, que no tiene condiciones que lo excluyan de ser un donante de este componente sanguíneo, se coloca en una máquina, se hace una venopunción a la vena generalmente del pliegue, y la sangre sale a una máquina, a un reservorio donde hay un proceso de centrifugación, y a través de ese proceso de centrifugación se separa el plasma, que a través de bombas especiales es colocado en las bolsas especiales que luego iremos a llevar a congelación. Es un procedimiento que toma 40, 50 minutos, 50 más que 40, y es un procedimiento que no representa ningún riesgo para un donante. Obtenemos aproximadamente 750 a 1000 mililitros de plasma, que repito, lo colocamos en unas bolsas especiales plásticas, luego lo llevamos a hacer lo que se llama inactivación de cualquier otro microorganismo, lo llevamos a congelación. Por supuesto, este plasma es sometido a todos los análisis de VIH, hepatitis B, hepatitis C, a todo lo que se somete a un donante de sangre común y corriente, y este plasma es congelado, allí se conserva hasta cuando disponemos de él para llevarlo a la institución donde es descongelado
y es transfundido por un catéter, ingresa al organismo y este plasma con esta hiperinmunidad va a cumplir 3 efectos y me parece muy importante mencionar eso. El plasma hiperinmunitario lo que llamamos un rash alérgico, alguna sensación de rasquiña y de pápulas que se generan en algunos individuos como respuesta a algunas de las proteínas presentes en el plasma. En algún paciente puede haber alguna reacción febril transitoria. Y hay 2 situaciones un poco más críticas que se llama la sobrecarga circulatoria, pero si uno selecciona y maneja bien el paciente no habrá problema. Y otro que se llama el TRALI, que es una afección pulmonar aguda respiratoria por algunas sustancias presentes en el plasma, que se disminuye cuando uno selecciona o no toma en cuenta mujeres que han tenido antecedentes de embarazo. Así es de que el plasma, debo decirlo, es muy seguro su utilización en el contexto pues, de su uso hospitalario. Les recordamos que estamos con el doctor Bernardo Camacho, quien es el director del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Doctor, para ser donante, ¿existe alguna edad, un promedio de edad? Bueno, en general, en el protocolo de Colombia se decidió que se tuvieran los mismos parámetros de un donante de sangre común y corriente. Entonces, en esos parámetros, de manera general, son personas que deben tener una edad entre los 18 y los 65 años de edad. Esa es la edad, de 18 a 65. No debe tener antecedentes de otra condición. Por ejemplo, quiero mencionar algún momento en su pregunta, VIH o hepatitis C, etcétera, alguna otra condición que al hacer los análisis de la sangre, porque se toma sangre también para los análisis, porque se excluiría. Si un individuo que tuvo COVID-19 tuvo VIH y encontramos que tiene rastros de ese VIH por anticuerpos específicos contra este virus, pues se excluye de donar plasma de convaleciente por COVID-19 o hepatitis C o sífilis o Chagas o cualquier otro de estos agentes infecciosos que se puedan transmitir a través de la transfusión. De suerte que en general, independientemente o fuera del hecho de haber tenido COVID, de estar en convalecencia ya asintomático, la persona no puede tener condiciones que impidan ser donante de sangre. Entonces, ciertas otras condiciones que pueden no favorecer la obtención de este plasma con el propósito de servir como tratamiento o terapia contra el COVID-19. Voy a dejar en inquietud antes de que invitemos a nuestros seguidores a ver en video un testimonio muy corto de un paciente que ha sido objeto y beneficiado con la terapia. La pregunta que le dejo en inquietud para contestarla luego del video facilitado por usted, el instituto, es la siguiente. ¿Cuál es la ruta que debe tomar un familiar o un paciente que ha estado hospitalizado para que sea objeto de la terapia de la que estamos hablando? ¿Es consciente la comunidad médica de la importancia y es jurídica, procedimentalmente requerible por los ciudadanos que esta terapia se aplique? Enseguida que veamos el video, por favor, doctor. Ese síntomas estuve los primeros días en la casa, a raíz de las complicaciones para respirar, el dolor en el pecho,
la fiebre, pues tuve que asistir al centro médico, donde pues ahí ya por los resultados de los exámenes estuve hospitalizado 9 días. En medio de mi cuarentena, por las noticias, me enteré del proyecto y inmediatamente me puse en contacto con ustedes y para empezar el proceso. Realmente es el hecho de pasar por esta situación, pensar que de pronto con nuestra ayuda se puede evitar que otras personas pasen por lo mismo, y eso, más como el deseo de poder ayudar en algo, en esta situación. La invitación es muy especial, que todas las personas que se hayan recuperado, que cumplan con los requisitos, que hayan estado hospitalizados, pues vengan y hagan la donación. No es momento de pensar en uno, sino es momento de poder colaborar a los demás. No se siente nada raro. Que tiene a un familiar o un amigo hospitalizado pueda solicitar, requerir y exigir esta terapia? Bueno, entonces lo primero que tengo que decir es que en este momento el uso de plasma de convaleciente solo se puede utilizar en el contexto de un estudio de investigación científica como el que estamos desarrollando. El único estudio hoy aprobado en Colombia es el estudio de nuestro grupo de investigación PC COVID-19. Y este banco de Bogotá, del Instituto Distrital, es el único autorizado para desarrollar este procedimiento. Entonces, necesitamos terminar el estudio. Nosotros estimamos que en el curso del mes de septiembre lo terminamos y estaremos entregando conclusiones a mediados o en la primera 2 semanas de octubre. Normalmente, ¿qué es lo que pasa en la ciencia? La manera como se comunica y se pone a prueba lo que uno siente es presentar este estudio en una publicación científica y lo somete a lo que se denomina pares del mundo. Hoy ahí todo el mundo está atento a los distintos estudios. Nuestro estudio será objeto de ese escrutinio por otros científicos de otros centros y van a decir si nuestro estudio tiene fortaleza, robustez y evidencia científica o no la tiene. La manera como se ha diseñado el estudio, nosotros tenemos certeza de haber utilizado el método científico y la robustez científica para que las conclusiones que de este estudio tengan validez y evidencia. Si esto es así, lo que sigue después es presentar este estudio ante las autoridades colombianas, al propio Ministerio de Salud, al INVIMA, que es el autorizado para que aprueben el uso de este plasma, y a las guías de Colombia en el uso del plasma, y creo que esto incluso va a ocurrir pronto en los Estados Unidos, incorporar el plasma de convaleciente como parte de las medidas de mitigación y de manejo de los pacientes. Si esto es así, tienen que suceder varias cosas. El INVIMA tendrá que autorizar cuáles bancos de sangre, bajo qué requisitos y criterios pueden hacer lo mismo que hicimos nosotros. Incluso tomarán en cuenta nuestros protocolos para que se puedan duplicar en otros bancos de sangre de este país para hacer el procedimiento de la misma manera como nosotros lo hemos diseñado y probamos que es eficaz. Si no se cumplen esos criterios, por ejemplo, de donantes con altos títulos, pues no tiene sentido tomar plasma de donantes que no cumplen los títulos. Si eso es así, habrá una producción en gran escala en Colombia de estos plasmas y cada banco, de acuerdo a los servicios que provee, entregará el plasma para que sea utilizado en las distintas IPS y centros hospitalarios. Por ahora pensamos que la perspectiva de su uso va a estar en el ámbito hospitalario. Quiere decir que pacientes que ingresan bajo los criterios que hemos establecido y como lo vamos a demostrar rápidamente, serán los primeros pacientes que se van a beneficiar de recibirlo. Yo encuentro que hay una perspectiva muy importante para Colombia
de que sea utilizado en las distintas clínicas y centros hospitalarios para beneficiar pacientes. Por supuesto que hará parte de las opciones terapéuticas con evidencia científica que van a ayudar a mitigar y que muchos colombianos se van a beneficiar. Por eso nuestro estudio es tan importante, poderlo culminar con la evidencia científica con que lo hemos construido, terminarlo pronto, para tratar de que esta pandemia que se está alargando, se alarga y que va a seguir generando mucho impacto, puedan prontamente muchos pacientes beneficiarse y poder ayudar a mitigar el impacto que esta pandemia está teniendo. Doctor Camacho, una persona con COVID-19 positivo pero asintomático, ¿puede ser donante de plasma o tendrá que esperar su resultado negativo y esperar unos días? No, repito, lo he mencionado, el criterio más importante para ser donante es haber estado en curso de un COVID-19 severo estando hospitalizado. Porque hay muchos COVID en casa en este momento, deambulando. Hay gente que ni siquiera sabe que tiene el virus. Ese es el gran problema por el cual se produce tanto contagio. Entonces, el requisito número 1 para ser donante de este plasma es haber estado hospitalizado severo y haberse recuperado, ir a su casa, pasar al menos 14 días sin síntomas, entran a nuestras páginas, llenan el formato, nosotros los contactamos, volvemos a medir, a determinar si esta persona tiene o no tiene el virus a través de pruebas moleculares que hacemos en nuestro instituto. 2 pruebas al menos tienen que ser negativas. Si es positiva, no puede todavía ser donante. Tienen que ser 2 pruebas de PCR negativas. Los títulos de anticuerpo por sangre que tomamos de este individuo tienen que ser muy altos y deben cumplirse los mismos criterios de un donante de sangre común y corriente. Con estos criterios traemos la persona a este instituto y tomamos el plasma. Y en el futuro, con estos criterios, tendrán que ir los donantes a otros bancos de sangre que se aprueben, que se autoricen a hacer este procedimiento para poder tomar estos plasmas y estos plasmas utilizarlos en el ambiente hospitalario con los criterios y las indicaciones que estamos demostrando en este estudio. Yo pienso que ahí hay una cuestión muy importante, es un asunto de unas pocas semanas de demostrar con contundencia los beneficios del plasma de convaleciente. Repito, no basta simplemente decir que tiene COVID, que está positivo y está en su casa. No, porque lo que pasa es que se requiere que ese paciente entre en severidad. Cuando entra en severidad significa que el virus ha tenido una replicación de miles de millones de copias, que ha atacado muy fuerte a este individuo y que ese individuo ha tenido la capacidad de desarrollar defensas muy poderosas con las que queda una vez que se recupera, y esas defensas muy poderosas con las que queda ese individuo, denominados anticuerpos, inmunoglobulinas, estas proteínas son las que nosotros aprovechamos después para poder tomar esa sangre, separar el plasma, congelar ese plasma y tenerlo disponible para uso en los pacientes que entran también a la institución con un cuadro severo, hospitalizados, y que al colocar este plasma vamos a lograr que estos pacientes en poco tiempo reviertan, se recuperen y retornen a sus casas con vida. Doctor Camacho, de oídas o de comentarios del personal sanitario, se ha escuchado que pacientes recuperados de la hospitalización tienen graves secuelas luego de que salen de la clínica o del hospital. Salen con problemas musculares, neurológicos, respiratorios severos. Hemos escuchado de usted una noticia alentadora de que quienes reciben el uso del plasma de convaleciente puede salvaguardar su vida en el trabajo de todos los médicos y de todas las terapias que se aplican, pero igualmente incide en un mejor resultado a largo plazo en el organismo del individuo la aplicación de plasma que no tenga estas consecuencias severas. Pues es que las consecuencias severas en los pacientes dependen de la severidad con que el virus ataque al individuo y de las condiciones
biológica, lo que se llamaría la idiosincrasia biológica del individuo. Yo le quiero decir que nosotros hemos tenido más de 20, 25 donantes. Ninguno de los 25 donantes ha tenido ninguna consecuencia. Y es posible que haya habido pacientes que hayan quedado con algunas consecuencias. Sabemos que el virus tiene un carácter neurotrópico, por ejemplo, se pierde el olfato y el gusto por unas semanas, pero se vuelve a recuperar. Yo pienso que eso va a depender de algunas condiciones previas que haya el paciente. Me explico, si el paciente que le dio COVID y aún con hipertensión o diabetes o obesidad o una afección respiratoria se logra recuperar, porque no todos por ser diabéticos o hipertensos y obesos se mueren, algunos no se mueren, se recuperan, pues van a quedar también con algunas afectaciones producto del impacto que el virus trae en esos organismos. Y ya pues de entrada esas personas, por ejemplo, no cumplen criterios para ser donantes de sangre. Estamos hablando de individuos sanos, en los cuales el virus actuó, fue muy fuerte, esos individuos se defendieron muy bien, quedaron con esa buena inmunidad y por eso pueden incluso ser donantes posteriormente. Entonces hay de todo, habrá pacientes que salen con algunas secuelas y lesiones que puede dejar este virus y que probablemente entonces se recuperarán o tardarán más en su recuperación y seguramente este grupo de personas no podrá ser parte del grupo de donantes. Nosotros hemos encontrado en general donantes con un promedio de edad que yo estimaría entre 30 a 35 años, unos más jóvenes, otros un poquito mayor, pero en general personas de buena condición que tenían antes de que tuvieran el COVID. Lo que más hemos encontrado es uno que otro hipertenso, que no es una contraindicación para donar sangre, si está controlada la hipertensión. Es como lo principal que hemos encontrado. Uno que otra persona con obesidad que logró no afectarse gravemente, se recupera y la obesidad no es un criterio para no donar sangre. Se puede tener obesidad y donar sangre. De hecho, muchos obesos donan sangre. En la hipertensión, siempre que esté controlada, se puede ser donante de sangre. Hay condiciones que no. Entonces, toda esa valoración la hace un servicio como el nuestro, lo hacen los bancos de sangre, para determinar quién de los que tuvo PC-COVID severo hospitalizado puede o no ser un buen donante de plasma. Pero repito, el criterio más importante, y es el aspecto singular del estudio de Colombia, es medir títulos de anticuerpos. Ustedes van a encontrar, que lo hemos estudiado nosotros, no hay ningún protocolo en el mundo que haya hecho una medición de títulos tan altos y de escoger donantes, superdonantes con títulos de anticuerpos tan altos para ser utilizados como recurso terapéutico en los enfermos severos. Yo pienso que ahí hay un factor que es muy importante y que diferencia el uso del plasma del protocolo de Colombia con el uso del plasma que se está haciendo en muchos otros lugares del mundo. Incluso a veces ni miden los anticuerpos y cuando los miden son valoraciones muy bajas que no van a impactar en quien va a recibir este plasma. Yo creo que hay una singularidad y en unas pocas semanas tendremos resultados de gran impacto a nivel mundial con la publicación científica que hagamos de los resultados de nuestro estudio. Doctor Camacho, ¿estos superdonantes solo pueden donar una vez? Pues es una pregunta muy interesante. Sí, podrían donar más de una vez. Yo diría que hasta 2 y 3 veces si estos títulos se conservan. Nosotros sí hemos encontrado que estos donantes, cuando donan una vez, les volvemos a medir los anticuerpos después de la donación y siguen siendo ostensiblemente altos. O sea, se puede. De hecho, en los Estados Unidos, no para este caso, bueno, lo están haciendo para este caso, el procedimiento de plasmaféresis es un procedimiento en el cual un individuo puede donar hasta 20 y 30 veces plasmas al año, ¿no? Lo puede hacer con cierta frecuencia y con cierta rutina. De suerte que donar plasma siempre y cuando
se haga una adecuada medición de las proteínas, etcétera. Es un procedimiento que se puede hacer con relativa frecuencia. Obviamente, como nosotros hemos encontrado que esos anticuerpos disminuyen. Miren, incluso hay una etapa que está entre el día 14 de haberse recuperado y el día 30. En ese lapso de tiempo, que son 2 semanas, es donde están los mayores títulos. Si dejamos pasar del día 30 esos superdonantes, 15 días, un mes más, y les medimos los anticuerpos, esos anticuerpos han decaído. Es un fenómeno muy curioso, disminuyen esos títulos de anticuerpos. Por eso, también es la singularidad del estudio Colombia, no solamente es medirlos, sino que hemos determinado un tiempo preciso, que son de más o menos 2 semanas, en que esos títulos son muy altos, y es cuando en ese momento nosotros tomamos esos donantes y hacemos el procedimiento de plasmaféresis. Y podríamos hacer 2 o 3. El estudio nos aprobó por ahora hacer solo un procedimiento de plasmaféresis, pero yo científicamente pienso que hasta 2 y 3 procedimientos, con lo cual muy bueno, porque un donante podría beneficiar varios pacientes con este plasma hiperinmune. Estamos construyendo la metáfora y creo que ustedes son testimonio y raciocinio vivo de la importancia y de esa luz en el camino que nos ha dibujado hoy el doctor Bernardo Camacho. Estamos entrando en la etapa final del programa y quisiéramos durar horas de horas escuchando no solo estos procedimientos de colombianos, de esfuerzos colombianos, de científicos colombianos que nos sentimos honrados, sino la experiencia. La pregunta es la siguiente, yo sigo con la inquietud si la institucionalidad, llámese IPS, EPS, sumada a la responsabilidad solidaria de los individuos que han salido del problema de la enfermedad del COVID, se va a hacer presente. ¿Creen ustedes que en las horas que nos restan, que vamos a esperar que transcurran muy rápido, doctor Bernardo, quienes puedan ser donantes lo vayan a hacer? ¿Ya han sido notificados ellos? ¿Han sido informados que en sus manos, en su cuerpo y en su sangre está ese plasma de convaleciente que puede salvar vidas? Sí, usted está haciendo una pregunta, Alfredo, muy importante. Este es un tema de solidaridad, es un tema de generosidad. Hay muchos lemas que dicen, esto lo enfrentamos todos. Y aquí, como en ningún otro hecho, se pone de manifiesto esa solidaridad y esta generosidad de la gente. El individuo que ha tenido la buena circunstancia de haber estado severo en una clínica y haberse recuperado, es un individuo que yo expreso que la vida le ha dado una segunda oportunidad. Se la ha dado por su propia inmunidad, por su propia condición, pero ya que se la dio y en su plasma está esa oportunidad de vida y esperanza para otro, que queremos que se exprese esa generosidad y solidaridad. Esto es un asunto enorme. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos hace un mes estaban haciendo un inmenso llamado en todo el territorio americano para que hubiesen 8.000 donantes de plasma de convaleciente para aplicar un estudio que querían hacer en el grupo de la Fuerza Aérea Norteamericana. Nosotros queremos llamar entonces a todas las personas que están conectadas o los que conocen, que por favor entren a nuestra red del IDVIS, al Twitter, Instagram, en el Facebook, en nuestra página web del IDVIS o al 364-9612, mañana, por supuesto, en horario hábil, para que nos llamen, los inscriban, pero repito, solamente aquellos individuos que estuvieron hospitalizados severos, esos son los que nosotros necesitamos. Y ojalá que no haya pasado más de 30 días de esta recuperación de los síntomas para poderlos tomar en ese momento crucial que hemos denominado el tiempo también del superdonante. Si eso lo hacen estas personas con su generosidad, con su altruismo, podremos ir teniendo suficientes unidades de plasma, no solamente para culminar esta importante investigación científica que estamos haciendo, sino que tendremos plasma suficiente y en grandes cantidades para curar muchos pacientes
que se van a seguir infectando y complicando, que van a ir a los centros hospitalarios y que necesitamos intervenirlos con esta terapia del plasma de convaleciente. Esto es una terapia rigurosa, con base científica, basada en la inmunología de cómo se comportan los individuos cuando se enfrentan a un contagio como el virus SARS-CoV-2. De suerte que yo agradezco mucho la oportunidad de este encuentro para las personas que están escuchando esta importante emisión, este programa, para que por favor necesitamos donantes de plasma de convaleciente que hayan sido hospitalizados severos, no intubados, por favor, severos, que se han recuperado, porque en ellos, en la mayoría, están estos títulos que estamos buscando, este plasma hiperinmune, que están esperando ser tomado por nosotros, procesarlo por nosotros y enviarlo a los centros hospitalarios para que se beneficien otros pacientes. Por ahora, en el contexto de la investigación científica que estamos terminando, pero más adelante estoy absolutamente seguro vamos a demostrar su beneficio para otros pacientes que tienen la circunstancia de entrar en severidad como consecuencia del COVID-19. Es angustiante cuando uno encuentra personas jóvenes o de mayor edad o de cualquier condición que entran en esa situación crítica en el hospital y que ya no hay opción de una unidad de cuidado intensivo. Por ahora lo hay, pero quisiéramos poder ayudar y contribuir a controlar para poder mitigar los efectos de esta grave pandemia en un grupo importante de la población de enfermos de COVID-19. Doctor, por mi parte, muchas gracias por su tiempo. Usted nos ha instruido ampliamente, nos ha dado una luz al final del túnel de salir de esta pandemia. Yo quisiera cerrar con una última pregunta de un usuario. Estamos enfocados en COVID-19. ¿Qué otras enfermedades puede combatir el tratamiento con plasma? Pregunta Nicolás Camacho. Pues muy interesante la pregunta, porque lo que se está abriendo con esta investigación, además en el plasma que nosotros estamos estudiando y analizando, no solamente miramos anticuerpos, lo olvidé mencionar, estamos haciendo estudios de otras proteínas denominadas citoquinas y estamos estudiando otras condiciones que ocurren. Se está abriendo un nuevo campo de investigación que yo la podría denominar o bautizar de la plasmoterapia. En un país como Colombia, que a veces vienen esos episodios de dengue, chikungunya, zika y otras virosis, encontrar que con base en esta metodología científica del plasma, poder estudiar otras condiciones que se puedan presentar en nuestro país va a ser muy importante. Creo que el plasma, que prácticamente ya no tenía mucho uso en el contexto de la transfusión sanguínea, tenía muy pocas indicaciones, va a volver a tener una importante utilidad, ¿no?, para ser utilizado como terapia, no solamente ya en el COVID-19, sino incluso en posibles brotes epidémicos a futuro, otras pandemias y otros virus, saber que el organismo tiene la capacidad de desarrollar esa gran inmunidad y que podemos aprovecharlo. En otro contexto, también este plasma hiperinmune se puede utilizar para que industrialmente compañías que hoy lo están haciendo y empezando a hacer en el mundo puedan desarrollar inmunoglobulinas hiperinmunes para ser aplicadas de manera como un producto farmacéutico. Así es de que es una opción utilizarlo como plasma de convaleciente, utilizarlo como hipergamaglobulinas hiperinmunes producidas en grandes laboratorios de industria farmacéutica, pero también es una opción muy importante de hacer una fuertísima investigación de otros mecanismos que actúan en esta respuesta para otras virosis y otras enfermedades que se presentan en un país como Colombia y que cuando en cuando afectan y golpean también la población. Se abre un campo de investigación maravilloso y particularmente en nuestro instituto abriremos una profunda línea de investigación en asocio con este grupo PC-COVID de otras características que se encuentran en este plasma que influyen y nos permiten explicar por qué es que es tan eficaz y tan efectivo cuando se usa en pacientes enfermos. Así es de que muy interesante también esta pregunta.
Hemos llegado al momento, doctor Bernardo, que le llamamos empillamar los ojos, pero nos vamos felices, hay una luz en el camino. La metáfora de vida que contrasta con las cifras de hoy, llegaron, no llegaron, la metáfora que nos trajo el COVID, le anteponemos, le superimponemos la metáfora de vida. Usted nos ha dado una historia construida con rigor humano, con rigor científico. Voy a llamar la atención porque el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud puedan encontrar no solo el eco, nos están acompañando alumnos de colegios y pedagogos como ciudadanos y médicos y enfermeras, puedan encontrar el eco a materiales de información. Sé que está pendiente y se puede utilizar a través de las redes. En el teléfono 364-9611. Y permítame usted, señor. 364-9612. 364-90. Y permítame usted, señor, romper los protocolos y no decirle doctor, sino decirle Bernardo, un abrazo de todos los colombianos. Feliz noche. Gracias. Pues muchas gracias. Mira, yo quisiera simplemente decir que hay que tener esperanza, ¿sí? No me permitió este programa decir que hace 100 años hubo una pandemia que se llamó H1N1, la gripe española, mató más de 50 millones de seres en el mundo hace 100 años. Y no teníamos hace 100 años la enorme tecnología que hoy disponemos. Así es de que son otras condiciones, esto va a pasar, ha sido difícil, ha sido duro, quizás el aspecto económico ha golpeado muchísimas familias, hogares, personas, etcétera, pero tenemos que vencer este virus, esta pandemia y volver, así sea una nueva normalidad y creer, y quizás sea una oportunidad para decir, hay que creer en la ciencia, así como se está creyendo en el diseño de una vacuna, en nuevos tratamientos. Este tema del plasma hace parte de esa ciencia y este instituto de biotecnología, que es un instituto de investigación biomédica reconocido por MinCiencias, estamos dispuestos y tenemos otras propuestas y otros materiales científicos para contribuir a tratar de mitigar esta pandemia. De eso se trata la ciencia, ponerla al servicio de la humanidad, de la gente, de la sociedad y de poder enfrentar con rigor científico lo que está ocurriendo en este momento. Esa es nuestra contribución del grupo PC COVID-19, al cual agradezco toda la contribución de mis colegas investigadores en este empeño y en este compromiso por darle y contribuir a buscar una muy buena alternativa que ayude a mitigar muy pronto el impacto de esta pandemia que está azotando al mundo y, por supuesto, a nuestro país. Para periodistas asociados, esta noche es una noche feliz. Le hemos prometido una historia de vida, una historia de esperanza, una historia importante y la hemos logrado hacer material. Con la conducción de producción de Camilo Celi, la compañía de Camilo Poveda y la mágica explicitación del doctor Bernardo Camacho, hemos concretado el propósito de este tema. Gracias a Dios y gracias a ustedes por haber estado en nuestra compañía y gracias a nuestro interlocutor e invitado de honor. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Mucha esperanza. Hasta pronto. Hasta pronto.